Hoy vamos a hablar del nacionalismo del siglo XX. Para entender bien este vídeo, os recomiendo ver antes el del nacionalismo del siglo XIX y el de la música contemporánea. Los movimientos nacionalistas del siglo XX tendrán muchas cosas en común con los movimientos nacionalistas del siglo XIX, sobre todo en lo fundamental, que es buscar en el folclore propio de cada país para encontrar la idea de identidad nacional. El nacionalismo del siglo XX tendrá una serie de particularidades respecto al siglo XIX, y esta es el estudio sistemático. Muchos músicos y musicólogos viajarán por pueblos recónditos, escondidos entre comillas, para estudiar canciones olvidadas, grabarlas, estudiarlas, analizarlas, escribirlas, entenderlas. Estas canciones olvidadas que se cantaban en pequeñas fiestas populares, en cenas, en comidas, de padres a hijos, de madres a niños, de abuelas a niños. Creo que me entendéis, ¿no? No lo entiendo. I don't understand. Si os interesa todo esto de cómo eran las misiones de investigación, os invito a pasaros por la descripción, donde he colgado un libro que precisamente es esto, la memoria de la investigación que hacían algunos musicólogos buscando folclore. Es muy interesante, de verdad os invito a que al final del vídeo le echéis un vistazo. Otra diferencia bastante obvia del nacionalismo del siglo XX respecto al nacionalismo del siglo XIX es que si las corrientes musicales del siglo XIX se basaban en un movimiento romántico y un movimiento postromántico, en el siglo XX se basarán fundamentalmente en el neoclasicismo, que es una corriente de la que hemos hablado o hablaremos en el vídeo del siglo XX. Y ahora sí, vamos a hablar del nacionalismo húngaro. Si hablamos del nacionalismo húngaro, es imprescindible nombrar a Béla Bartók. Precisamente fue un gran investigador de la música del nacionalismo húngaro, del folclore húngaro, y subrayo mucho lo de investigador. También era un muy buen pedagogo. A continuación vais a escuchar las danzas rumanas de Béla Bartók. Mirad cómo es este folclore. Si algo trajo el siglo XX fue la expansión de los Estados Unidos de América, y la música no será una excepción. La música estadounidense contará con una muy interesante influencia de la música afroamericana, más bien de la nueva música afroamericana. Y la Segunda Guerra Mundial solo acabará de dar un impulso enorme a los Estados Unidos y su enorme influencia. Y si hablamos de Estados Unidos, es imprescindible nombrar a Gershwin. ¿Habéis escuchado alguna vez la Rhapsody in Blue de Gershwin? Y ahora toca hablar de uno de mis movimientos favoritos, el nacionalismo español del siglo XX. En general, en el nacionalismo español juega un papel muy importante el folclore andaluz y también algunos elementos del flamenco. Ambos estarán a su vez muy influidos
por la música árabe. No hay que olvidar las grandes influencias árabes de Andalucía. También tiene un papel identitario muy importante la guitarra española. Por tanto, se harán muchas composiciones para guitarra, pero incluso composiciones que se hagan para instrumentos como el piano tendrán un sentido, un toque imitativo de la guitarra española. Por supuesto, muchas regiones de España tienen su propio folclore, y esto se traduce en el nacionalismo español. Pero sería poco honesto no reconocer que el papel del folclore andaluz es muy importante. Los principales compositores del nacionalismo español son Falla, Albéniz y Granados. Vamos a escuchar ahora a una de mis canciones favoritas de Granados. Y creo que con esto ya hemos tenido suficiente nacionalismo del siglo XX. ¿Que te has quedado con ganas de más? Aquí tienes una pequeña lista de reproducción que he hecho recopilando todos los vídeos de historia de la música que he ido haciendo. También os dejo una lista de reproducción con una pequeña selección que he hecho yo de canciones nacionalistas del siglo XX. Y si te ha gustado, dale like, suscríbete, dale a la campanita. ¿Que tienes alguna sugerencia? Escríbemela en los comentarios, estaré encantado de leerla. Y eso es todo, nos vemos la semana que viene.